Bienvenidos a este video Inhibición dual de la trombosis para el año 2019, la primera parte referida a fisiopatología. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Antes que nada, quería recordarles que el Foro Internacional de Medicina Interna inicia su primer curso internacional llamado Fisiopatología Cardiometabólica 2019. Aquí está mi correo, miguelcontrerasz@hotmail.com. El punto es actualizar la fisiopatología para una mejor práctica clínica. El objetivo, actualizar el conocimiento de las nuevas herramientas que brinda la genética, la inmunología y la fisiología para comprender la fisiopatología de las enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemia y obesidad que forman parte del día a día de la consulta médica. Dentro de las actividades, además de los videos, vamos a dar libros de apoyo, evaluaciones al final de cada módulo, lectura de bibliografía, foro de consultas, realización de monografías y la evaluación final, dirigido esencialmente a estudiantes, residentes y especialistas del área cardiometabólica. Las inscripciones del 15 de abril al 31 de mayo, con inicio del curso el 1 de junio y finalización el 31 de julio del 2019. Para inscribirse, el link para inscribirse en el curso está en la descripción del video, de forma tal entonces que ustedes pueden inscribirse directamente en el video a través de el link el link que está en la descripción del video. Aquí tenemos la inscripción y la forma de pago además. Y tenemos los diferentes módulos que forman parte del curso. El módulo sobre genética y epigenética cardiometabólica, el módulo sobre inmunología cardiometabólica, la señal de la insulina, la actualización del sistema renina-angiotensina, lo que son las organoquinas, como las adipoquinas, las hepatoquinas, las cardiomioquinas, la actualización del sistema de las incretinas, el AMP quinasa y la integración de los diferentes ejes metabólicos. Entonces comencemos a hablar sobre inhibición dual de la trombosis. Tenemos que cuando se produce la ruptura de una placa, se activan dos vías, una por exposición del colágeno y producción de mediadores como tromboxano y el ADP que llevan a activación plaquetaria y agregación plaquetaria. La otra vía es por exposición del factor tisular, que lleva a activación de la trombina y formación de fibrina, de fibrinógeno y fibrina, la activación de fibrinógeno y la fibrina para constituir el proceso de trombosis. Entonces, el primer punto es que un trombo tiene una parte plaquetaria, como todos sabemos, el trombo plaquetario. La ruptura de placa de ateroma va a favorecer la adhesión plaquetaria y la inflamación con entonces liberación de dos mediadores principales, la vía de la ciclooxigenasa 1 y el tromboxano, que es inhibido por la aspirina, y la vía del ADP, que es inhibida por medicamentos como el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelol, que son los inhibidores de la vía del ADP. Todo ello entonces va, como dijimos anteriormente, entonces la exposición de las plaquetas va a favorecer la adhesión plaquetaria y la constitución del trombo plaquetario. Y que ya vimos entonces que puede ser inhibido tanto por la vía del tromboxano como por la vía del ADP. Eso es lo que nosotros conocemos. Por otro lado, un trombo tiene una vía o una constitución por fibrina. Y entonces tenemos que la ruptura de la plaqueta va a activar el factor tisular y esencialmente en la vía del factor 10 activado y de la trombina. Todo ello entonces con formación de fibrina y entonces esto va a constituir la parte de fibrina de un trombo, la cual puede ser inhibida a través del factor, inhibiendo el factor 10 activado con medicamentos como el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, o por inhibición directa de la trombina a través de medicamentos como el dabigatran. Entonces, a través del dabigatran, entonces usted puede inhibir directamente a la trombina. Entonces tenemos que un trombo tiene dos elementos fundamentales, la plaqueta y la fibrina. Y pueden ser entonces inhibidos tanto la parte, tenemos inhibidores tanto para la parte plaquetaria como para la parte de la fibrina.
Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que constituyen, cuáles son los nexos que conectan a la vía de las plaquetas con la vía de la fibrina? Y son esencialmente los llamados receptores activados por proteasa. En este punto vamos a hablar sobre el receptor activado por proteasa o par 1 y el par 4. El par 1 conecta tanto al factor tisular como el factor desactivado y a la trombina con la agregación, el reclutamiento y la agregación plaquetaria. Entonces, par 1 conecta tisular, factor 10 y trombina con la agregación plaquetaria. Es decir, que usted, a pesar de que inhiba la vía del tromboxano y del ADP, usted va a tener agregación plaquetaria si a través de par 1, del receptor activado por proteasa 1. Pero también tenemos otro receptor activado por proteasa que conecta las dos vías, que es el par 4, que conecta a la trombina directamente con la agregación plaquetaria. Por otra parte, tenemos un receptor activado por proteasa 2, que conecta al factor 10 activado con el remodelamiento y la inflamación de la placa de ateroma. Entonces, par 2, el receptor activado por proteasa 2, lo que va a hacer es conectar factor 10 con remodelamiento de la placa de ateroma. Ahora veamos este punto interesante. Usted inhibió el tromboxano a través de la aspirina e inhibió el ADP a través del clopidogrel. Entonces, usted inhibió la agregación plaquetaria. Ahora, veamos entonces que, como dijimos anteriormente, nosotros podemos activar agregación plaquetaria a través de la fibrina, de la vía de la fibrina, por el receptor activado por proteasa 1. Dijimos que ese receptor activado por proteasa 1 entonces conecta factor tisular y el factor desactivado y a la trombina con la agregación plaquetaria. Entonces tenemos un medicamento que actúa en este punto, inhibiendo al receptor activado por proteasa 1, que se llama Vorapaxar. Entonces a través de Vorapaxar, entonces yo puedo inhibir el par 1 y de esa forma desconectaría en teoría la vía de la fibrina de la vía de las plaquetas. Sin embargo, los estudios con Vorapaxar no dieron resultados esperados y una de las causas, eso lo veremos posteriormente, una de las causas principales por las cuales no dio resultados esperados es porque además del receptor activador por proteasa, que sirve de conexión, también recordemos que existe otra conexión a través del receptor activador por proteasa 4, que sirve de conexión. El receptor activador por proteasa 4 sirve de conexión entre el factor 10 y la trombina con la agregación plaquetaria. Entonces, a pesar de que yo inhiba a par 1 con Vorapaxar, me queda el par 4, el receptor activador por proteasa 4, que conecta las dos vías. Y recordemos que par 4, como ustedes ven aquí en esta lámina, par 4 no solamente conecta en la vía de la fibrina hacia las plaquetas, sino hace también la conexión inversa, o alimenta un circuito de retroalimentación negativa entre la activación plaquetaria y la formación de fibrina. Entonces vemos que nosotros en este caso tendríamos que haber bloqueado tanto la vía de par 1 como la par 4, además de la inhibición dual de la vía plaquetaria. Otro punto importante recordar es que par 1 y par 4 dijimos que conectan vía de fibrina con vía de las plaquetas. Pero a su vez tenemos que también tener en cuenta entonces que esos receptores activados por proteasa sirven de conexión entre la vía de la fibrina y el remodelamiento y la inflamación de la placa. Y esencialmente el receptor activador por proteasa 2 es el principal factor que conecta al factor 10 activado con el remodelamiento de la placa, pero también par 1 y par 4 actúan en este sentido, pero el que actúa de forma principal es par 2, conectando entonces, como dijimos, el factor 10 con el remodelamiento y la inflamación de la placa de ateroma. Okay. Entonces tenemos que los tres elementos conectan, pero esencialmente par 2 es el que sirve de principal conexión entre la vía de la fibrina y el remodelamiento de la placa de ateroma.
Ahora veamos otro ejemplo, o sea, otro ejercicio sobre lo que podríamos hacer. Si yo entonces inhibo la vía del tromboxano a través de aspirina, inhibo la vía del ADP o el tromboxano o la vía del ADP. Pero además de, por ejemplo, si yo inhibo la vía de la aspirina, de la vía del tromboxano a través de la aspirina, pero también inhibo el factor 10 activado. ¿Qué pasaría? Bueno, que si inhibo el factor 10 activado, entonces estoy bloqueando a par 1, que es el que sirve de conexión entre la vía de la fibrina y la plaqueta. Estoy desconectando par 2, que es el que está implicado en el remodelamiento y la inflamación de la placa de ateroma. Y estoy inhibiendo o bloqueando también a par 4, que recuerden que es importantísimo porque par 4 conecta en las dos vías, o sea, que sirve de conexión de la vía de la fibrina hacia las plaquetas y de las plaquetas hacia la vía de la fibrina. Entonces, en resumen, si yo inhibo la vía del tromboxano a través de la aspirina, pero a su vez inhibo el factor 10 activado, utilizando medicamentos como rivaroxaban, entonces yo estoy bloqueando todas las vías de conexión, tanto para la agregación plaquetaria como para el remodelamiento y la inflamación de la placa. Porque inhibiendo factor 10, estoy desconectando par 1, par 4 y par 2. También así entonces tenemos que tener en cuenta que si yo inhibo la vía de la trombina, estoy desconectando par 1 y par 4 para la agregación plaquetaria. O sea, si yo hiciera una asociación entre aspirina y un medicamento como el dabigatran, entonces yo inhibiría par 1 y par 4, sin embargo, no estoy inhibiendo de forma específica par 2, como si lo hago cuando inhibo el factor 10. Ok, y vamos a ver entonces estos estudios recientes sobre cuál es la implicación o cómo está relacionado la vía de la fibrina y los receptores activados por proteasa con el remodelamiento y la inflamación de la placa de ateroma. Este primer estudio, entonces, sirve o evalúa la conexión entre par 2 y la inflamación y el remodelamiento de la placa de ateroma. Vemos aquí, recordemos entonces, que el receptor activado por proteasa actúa sobre la placa de ateroma en tres puntos principales. A nivel de la pared arterial, incrementa el reclutamiento de monocitos e induce la formación de la placa. A través de la célula endotelial, estimula la adhesión de leucocitos y la sobreexpresión de citoquinas. Y a través del músculo liso de la placa de ateroma, favorece la proliferación celular y el aumento de la expresión de mediadores como interleuquina 6. Recordemos entonces que los receptores activados por proteasas son a su vez activados tanto por trombina como por el factor 10. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la activación del factor 10 y de la trombina van a través de los receptores activados por proteasa, va a favorecer el proceso de aterosclerosis. Y veamos entonces este estudio que nos explica o nos muestra que hay una relación entonces entre la vía de la fibrina o los receptores activados por proteasa y la placa ateroma. Vemos aquí en el animal no manipulado, tenemos aquí en la placa de ateroma bastante extensa y tenemos que si el animal de experimentación le bloqueamos el receptor activado por proteasa 2, inhibimos entonces a par 2, disminuye la placa de ateroma, lo vemos aquí en el corte y vemos aquí en el tamaño de la placa, la extensión de la placa de ateroma, vemos que disminuye al inhibir par 2. Veamos entonces ahora este estudio, entonces, que es estudio en animales de experimentación, pero también en pacientes, sobre el efecto de la inhibición del factor 10. El efecto del factor 10 sobre la placa de ateroma. Entonces, aquí vemos que si yo inhibo el factor 10 a través de medicamentos como el rivaroxaban, disminuye la infiltración de macrófagos en la placa de ateroma, disminuye el core necrótico de la placa de ateroma, es decir, que va a aumentar la estabilidad de la placa y va a disminuir la inflamación. O sea, cuando inhibimos el factor 10, disminuimos la inflamación y favorecemos la estabilidad de la placa de ateroma.
Eso fue en animales de experimentación. Vemos aquí entonces la relación entre el factor 10 y la severidad de la placa de ateroma, tanto por el score de Yancini como a través del volumen de la placa de ateroma. Y aquí vemos entonces que hay una relación directa entre la severidad de la placa de ateroma y los niveles del factor 10 activado. Tanto es así que dentro del análisis multivariable para predicción de la severidad de la placa de ateroma, un elemento importante son los niveles del factor 10 activado. Y hay una relación directa y estadísticamente significativa entre la severidad de la placa y los niveles de factor 10 activado. Concluyamos entonces este primer video que vimos sobre inhibición dual del proceso de la trombosis para el año 2019, la fisiopatología. Tenemos que, a pesar del uso de terapia antiplaquetaria dual, el uso de la terapia clásica antiplaquetaria dual, hasta un 11% de los pacientes con síndrome coronario agudo y hasta un 5% de los pacientes con coronariopatía estable o enfermedad arterial periférica tienen eventos recurrentes isquémicos anuales. La falla de la terapia antiplaquetaria sugiere que hay mecanismos que no son inhibidos solamente al suprimir a las plaquetas. La ruptura de la placa de ateroma genera formación y remodelamiento de las trombos por dos vías, la que vimos, la vía plaquetaria y la vía de la fibrina. ¿Cuál es la conexión entre las dos vías? Los receptores activados por proteasa, tanto PAR1, PAR2 y PAR4, sirven de nexo y conexión entre las vías plaquetarias y la formación de fibrina. Que tenemos que recordar que el receptor activado por proteasa 2 es el que está principalmente relacionado con el remodelamiento e inflamación de la placa de ateroma, es decir, que PAR2 determina la conexión entre la vía de la fibrina y el remodelamiento de la placa. Es decir, que si nosotros entonces modulamos PAR2, disminuimos en la extensión de la placa de ateroma. Y para finalizar, entonces, lo que vimos, la inhibición del factor 10 activado a través de medicamentos asociado, si nosotros inhibimos el factor 10, además de inhibir además de utilizar la terapia antiplaquetaria dual, si inhibimos el factor 10 asociado a la terapia antiplaquetaria dual, entonces desconectamos la mayor parte de las vías que sirven de conexión, plaquetas, fibrina, y podremos entonces, en teoría, lograr un mayor éxito clínico que el que tenemos hasta ahora con el uso de la mera inhibición de la vía plaquetaria. Muchas gracias por su atención. Los invitamos nuevamente entonces a inscribirse en nuestro curso Fisiopatología Cardiometabólica 2019. Muchas gracias.